Muy buenas, vamos a empezar con Gabito Emprendedor. Esta va a ser la primera sesión y va a ir sobre el tiempo, sobre el calendario. Como dijimos, vamos a ir vamos a tratar temas muy prácticos, aparentemente básicos para, sobre todo, autónomos digitales, que pueden ayudar. Son cosas que supuestamente damos por hechas, pero muchas veces en los básicos pues encontramos cositas y trucos que nos pueden funcionar. En el día de hoy lo que vamos a tratar es calendarios, cómo gestionar calendarios. Esto viene de una petición expresa de María Arias, dejo un link por aquí, y después también en PPCcast apareció una pregunta de Blanca para ver si se podían compartir calendarios sin necesidad de poner el correo en el teléfono móvil, y eso también lo cubre aquí. Con lo cual vamos a ver un poco cómo tratar estas opciones. Vale. Lo primero, vamos al calendario. Vamos a comentar un poco cómo vamos a trabajar. Por un lado, esta va a ser la suposición como si yo fuese el calendario blanco, como si yo fuese el freelance, y vamos a tener aquí en negro el de empresa, ¿vale? Para ver un poco cómo trabajar con uno y con otro. Vale, primero, aquí veis que ya en el calendario, en Google Calendar, que es con lo que sobre todo vamos a trabajar, con Google Calendar, veis que mi mes por aquí ya empieza a tener muchas cosas. Y aquí tenemos distintos calendarios, distintos elementos que son calendarios que existen a los cuales nos podemos suscribir, ¿vale? Pues de la misma forma es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a tratar sobre todo es cómo suscribirnos a otros calendarios, ¿vale? Calendarios que ya existan, publicados o no. Vale. Lo primero, damos por hecho, en el cual vamos al calendario como hoy, a vista semana, ¿vale? Y bueno, en las tareas, como se supone a la hora de crear un evento, ¿vale? Tú puedes crear un evento, una tarea o una agenda de citas, ¿vale? Y lo normal es que tú crees un evento que es prueba de ocupado hoy, ¿vale? Y es hoy de 7 a 7:25, ¿vale? Bueno, esto es un truco que vamos a ver, que es que las reuniones las acorte 5 minutos, ¿vale? Y lo normal es que tú aquí añadas a los invitados, a las personas que quieres que asistan a esa reunión, ¿vale? A través de su correo electrónico. En este caso, me invito a mí mismo en la parte de empresa, ¿vale? Y a mí me llega una invitación y con esa invitación acepto, rechazo, etcétera. ¿Vale? Aquí vemos los huecos disponibles y pueden ser sugerencia de horas, y permitimos a los invitados o no añadir a otras personas. Y aquí definimos cómo va a ser la reunión, si va a ser en videoconferencia, si va a ser presencial, si va a ser en una ubicación, ¿vale? Si queremos adjuntar algún elemento, ¿vale? Pues todo eso lo podemos ir añadiendo en ponerlo en Google Calendar, ¿vale? Y la visibilidad en principio es la predeterminada, ¿vale? Es que nos bloquee como el tiempo como no disponible. Aquí nos dice en qué calendario lo vamos a guardar y con qué color. Esto sirve bastante para hacerte una guía visual. Hay un truco muy bueno de Rafa Jiménez, que es que dice que los slots, los huecos que tengas que vayan a ser de venta, te los marques en rojo para saber cuándo tienes que dártelo todo y tener un semáforo visual de cómo tienes la semana, ¿vale? En función de la tarea que tengas, pues te pones unos colores u otros. Rojos para ventas, verde para, en mi caso, veis ahí que hay una parte de reserva, hay una parte de reserva y otra de focus time, tiempo de enfoque, en el cual el sistema automáticamente te rechaza todas las invitaciones que lleguen en ese momento, ¿vale? O sea, aquí que nos ponga el hueco como disponible o no disponible, así cuando alguien ve nuestro calendario o nos intenta invitar a un evento, ya directamente les avisa, ¿vale? Y ya nos dice la disponibilidad que tiene o no tiene esa persona. Y visibilidad predeterminada, que sea público o privado. Privado solamente para nosotros, público para que se pueda publicar en el calendario que tengamos, y después notificaciones, ¿vale? Notificación en el momento que quieras y que pueda ser 10 minutos antes o cuando quieres que te avise. Por ejemplo, aquí vemos
Entonces, ¿tú qué sentido puede tener esto? Pues que te avise un día antes o una semana antes. Pues si por ejemplo haces un calendario de cumpleaños, puedes hacer que te avise una semana antes de cada uno, ¿vale? Porque dentro de las opciones que tenemos por aquí está, bueno, tenemos la fecha, cuándo se va a hacer, cuánto dura y si se repite o no se repite y cada cuánto se repite, ¿vale? Personalmente, cada año, etcétera, ¿vale? Bueno, y aquí lo guardamos, ¿vale? Guardamos este hueco y esto envía las invitaciones y además de llegar un correo electrónico, si vamos a el otro calendario, veremos que automáticamente aquí en el de empresa aparecerá dentro de un momento, si nos lo está enviando, aquí lo tenemos, guardando, ¿vale? Y aquí nos aparece, vamos a cerrar aquí, nos aparecerá el hueco, ¿vale? De una persona que nos ha invitado y nosotros aquí tenemos que decir si asistimos o no asistimos. Veis que estoy como persona, o sea, como autónomo, es el de arriba y este de abajo, con este otro icono, el otro asistente. Vale, si asistimos, nos marca como asistente y veis que este hueco, veis que aquí tengo los dos calendarios, el personal con un color y el personal y el de empresa de otro. Aquí veis que aparecen los dos. Si desactivo el calendario, la visibilidad del calendario personal, desaparece el calendario, obviamente. Vale, ¿cómo crear un calendario para compartir? Vale, si nos vamos aquí a configuración, vale, en configuración tenemos distintas opciones, el idioma, la región, formato, fecha, hora, si quiero cambiar la zona horaria por la de la ubicación principal, ¿vale? Que muestre los distintos usos horarios, ¿vale? Lo que os decía de las reuniones un poquito más cortas. Tenemos aquí una parte de ajuste de eventos, ¿vale? Para poder hacer reuniones de la duración predeterminada de las reuniones que sean de 25 minutos, ¿vale? Y que por defecto, ¿vale? Hay esta de reuniones rápidas que finalizan 5 minutos antes las reuniones de media hora y 10 minutos antes las más largas. Es para que puedas tener, o sea, te va abriendo directamente pequeños huecos en la agenda. Permisos a los invitados, pues aquí ya lo que vayáis a querer hacer, si van a poder editar el evento, invitar a otros, etcétera, ¿vale? Las notificaciones, bueno, esto es un poco de leer, aquí está la configuración de cuándo empieza la semana, si es en lunes, si es en domingo, que hay veces que puede haber esa pequeña confusión. Bueno, aquí tenemos una app, por el calendario ya me está avisando que tengo esa cita que he aceptado, ¿vale? Vale, la parte que nos interesa, vale, añadir calendario. Podemos suscribirnos a un calendario, crear un calendario, exportar calendarios, explorar calendarios de interés o desde URL. Vale, vamos a primero importar un calendario desde URL. Por ejemplo, unos de los que yo tenía antes ahí son estos de El Goco, de la agencia tributaria, ¿vale? Tiene esta dirección, que os voy a dejar después aquí en comentarios, en el cual podemos ver por un lado nos pone el calendario de obligaciones que tenemos, como todos sabéis. Bueno, lo que os decía de cuándo empieza la semana, si el lunes o en domingo. Esta configuración de Google Calendar está puesta que empiece un domingo, cuando aquí nos puede volver un poquito locos, ¿vale? Como todos sabemos, día 21, el próximo lunes, cuando estoy grabando este vídeo, toca IVA, ¿vale? Pues si esta información la queremos tener nosotros vivos, ¿vale? Tenemos la parte de instrucciones para integrar, ¿vale? Pues aquí nos dice qué tenemos que hacer. En este caso, copiamos esta dirección de enlace, ¿vale? Copiamos el enlace, ¿vale? Nos vamos a esta dirección, pegamos la URL del calendario, ¿vale? Y añadimos el calendario. Esto, bueno, nos dice que ya existe, porque lo tenemos aquí, es este de IVA, ¿vale? Que nos aparece. Como este hay muchísimos. Os voy a compartir los que yo tengo por aquí por si os son de utilidad, ¿vale? Pero vamos a la parte que nos interesa, a crear un calendario para compartir, ¿vale? Ejemplo de
de citas para sesiones de foto, que es el caso de María, ¿vale? Pues esta sería la para agenda para reservar huecos, ¿vale? Y bueno, este es el propietario, ¿vale? Y aquí creamos el calendario, le ponemos la zona horaria, etcétera, ¿vale? Vale, pues con este calendario que está creando en este momento, ¿vale? Está creado y vamos a configurar, ¿vale? Aquí lo vemos, podremos exportarlo, aquí tenemos un zip para poder descargarlo a alguien, ¿vale? Aceptar o no las invitaciones automáticamente, ¿vale? Pues, aceptar automáticamente las invitaciones que no entren en conflicto, ¿vale? Es para añadir todas las invitaciones, ¿vale? Permiso de acceso a eventos. Se puede compartir públicamente, esto va a hacer que este calendario sea visible, ¿vale? Pero si no queremos poner el nombre de la tarea que hemos puesto, de la que sea, podemos decir que solamente pueda ver si está libre o ocupado. Y así oculta el resto de detalles. Este lo vamos a hacer como libre y ocupado, ¿vale? Creamos el enlace para compartir y con este enlace estas personas podrían ver la disponibilidad de nuestra agenda, ¿vale? Y podrían ver en función de lo que tenemos ahí si está libre u ocupado, ¿vale? Copiaremos este enlace, se lo pegaríamos y se podrían suscribir a ese calendario. Después puedes añadir a personas y grupos, ¿vale? Por ejemplo, podemos añadir a mí, lo mismo, y le podemos decir, va por niveles, qué permisos le damos. Si puede ver solamente libre o ocupado, si puede ver todos los detalles de los eventos, si puede modificar los eventos o si puede hacer cambios y gestionar el uso compartido, ¿vale? Pues en este caso, lo normal, cuando tú vas a querer compartir la agenda, en este caso, con una agencia, para que pueda ver la disponibilidad que tienes, pues lo normal sería dejar solamente la parte de libre u ocupado, ¿vale? Y luego la parte de ver los detalles del evento, pues ahí ya, en función del nivel de confianza que tengas, pues compartirías un calendario u otro, ¿vale? Lo mismo, notificaciones de los eventos, etc. Este calendario nosotros ya tendríamos bueno, aquí tienes visibilidad de otras notificaciones para que aparezca el calendario, ¿vale? Ya que tenéis los enlaces de donde se van a incluir, ¿vale? Podéis proteger el calendario a través de contraseña, ¿vale? Y así simplemente ya tendríais este calendario, ¿vale? Ejemplo para sesión de citas fotos, que aquí tú añades el evento, ¿vale? Vamos a añadir aquí un evento en el cual, uy, esto está un poco lento. Ejemplo de sesión de fotos, ¿vale? El calendario, tenemos que escoger el calendario en el cual lo vamos a editar, que es en el que vamos a incluir. Esto es mañana de 12 a 2, que no se repite, ¿vale? Y bueno, esto es algo que nosotros tenemos la información. Vaya, y ponemos aquí, Playa del Carmen, México. Nos vamos a dar una vuelta por ahí, ¿vale? Pues yo aquí ya tendría esto guardado, ¿vale? Y este sería el ejemplo, ¿vale? Vamos al calendario y vamos a la configuración y vamos a compartir esa URL que teníamos, o lo compartimos directamente por correo electrónico, ¿vale? Ejemplos para citas, ¿vale? Aquí lo podemos editar. Y en el compartido con vamos a añadir, y voy a añadir me añado solamente para libre y ocupado, ¿vale? Envío, me comparto este calendario. Este es el truco que utilizamos también para cuando no tienes tu teléfono y te quieres suscribir a otro calendario, te lo compartes así y no tienes que poner tu correo electrónico para tener los dos calendarios en el teléfono y
y te quitas de problema, ¿vale? Pues aquí está compartido, con lo cual si nos vamos a este calendario, aquí nos debería aparecer por aquí. Bueno, perdón, nos va a llegar el correo electrónico, no lo voy a abrir ahora, pero nos llega una invitación a correo electrónico para apuntarnos a este calendario. ¿Vale? Voy a cambiar un momento de pantalla, ¿vale? Para abrir esto. Y me abro el correo electrónico. Vale, bueno, como dijimos que esto iba a ser en directo y con posibles ñapas, pues como estáis viendo, aquí lo estamos haciendo en la primera ñapa en directo. A ver, que está abriendo el correo electrónico por aquí. Vale, bueno, mientras que va cargando el correo electrónico por atrás, que va un poquito lento hoy. Vale, mira, pues mira, mientras no, porque ya lo tenemos aquí. Ya lo tenemos aquí. Vale, aquí lo vemos. Mi otro yo me ha invitado, ¿vale? Y aquí podemos añadir el calendario, ¿vale? Y a partir de aquí nos aparecerá la pestaña de añadir. Y aquí vemos en la parte de hueco no disponible. ¿Qué es esto? Pues es lo que tenemos nosotros aquí. Le podemos cambiar el color y este color solamente nos va a afectar a nosotros. El calendario original sigue teniendo el color que tenía. ¿Vale? Correcto. Vale, pues bueno, también se puede compartir por URL, etc. Vale, una función bastante interesante que acaba de sacar Google, ¿vale? Que es la parte de agenda de citas. Agenda de citas. Si tenéis Gmail normal o Gmail normal o la parte básica de Workspace, solamente os va a permitir generar uno. Para tener más de uno tenéis que tener una cuenta profesional. Os dejo un enlace para cómo crear cómo tener Google Workspace con los otros planes también debajo en comentarios. Vamos a la parte de... La agenda de citas es como era antes Calendly. O sea, es Calendly. Vamos a ver ahora fácilmente. Lo que te aparece es una parte de reservas en la cual tú llamas a tu calendario y aquí, en función del horario laboral que tengas, dejas huecos libres. En esos huecos libres vas a ver publicada para que la gente pueda seleccionar huecos en ese calendario. ¿Vale? O sea, en esa agenda de citas. Ejemplo de citas. Madre de Dios, viva mi escritura. ¿Cuánto quieres que dure la cita? 15 minutos, 30, 45, ¿vale? En principio hacemos 30 minutos. Y que esto lo haga semanalmente. Y que haya huecos de 9 de la mañana a 5 de la tarde en horario español. Y que la franja de programación. ¿Cuándo? Pues quieres hacerlo desde ya o que esto sea disponible a partir de una fecha determinada, ¿vale? Pues quieres que va a ser una cosa de citas que tú vas a hacer disponible a partir entre el lunes 21 y el 30 de junio, por ejemplo. ¿Vale? Tiempo mínimo antes de reservar la cita, tiempo mínimo con el que te pueden reservar una cita. En este caso, 4 horas. O sea, tienen hasta 4 horas antes, te pueden reservar un hueco de agenda. Tú verás cómo lo quieres manejar. ¿Vale? Disponibilidad ajustada. Por ejemplo, si tú dices que el 1 de mayo cambias la disponibilidad, dices tú, el 1 de mayo, pues no quiero citas, ¿vale? El 2 de mayo tampoco quiero citas, ¿vale? Y ya te elimina ese hueco. Vale. Ajuste de la cita reservada. Duración del periodo entre citas. Si
tú terminas una cosa y tienes que procesar lo que sea, pues dejas un hueco. Lo normal es dejar eso, mínimo 10 minutos entre hueco y hueco. Y el máximo de reservas que vas a dejar por día, ¿vale? Si vas a dejar... yo tengo 2 huecos disponibles por día de estos para abrir, ¿vale? Y añadir que los invitados puedan invitar a otras personas. ¿Y en qué calendario va a ser? Pues, por ejemplo, en este ejemplo de citas, pues tú ahí podrías tener tu calendario de citas compartido con la ONU, y así este calendario quedaría reflejado y directamente las personas podrían reservar contra ese calendario, ¿vale? Y puedes hacer que no colisione con otros, ¿vale? Tú tienes otros calendarios, por ejemplo, el de sesiones de fotos, el de eventos, con el otro que tienes personal, y esto automáticamente lo que va a ir haciendo va a ir bloqueando huecos que tú ya tengas reservados, ¿vale? Por ejemplo, aquí me está poniendo otros huecos que ya tengo, ¿vale? Y aquí ya está rellenando esos huecos para que no pueda haber ese tipo de citas en esos días, ¿vale? Vale. Aquí puedes poner una foto y un nombre, que es el que vas a utilizar, el que va a aparecer. Vamos a ver ahí el ejemplo de la página, ¿vale? Y a la hora de seleccionar dónde y cómo reunirte, si va a ser presencial, si va a ser llamada, o especificar más adelante, ¿vale? Un poco la descripción, ¿vale? Descripción que se verá, lo vamos a ver, ¿vale? Y el formulario de reserva, ¿qué datos son los que vamos a querer coger de la persona para nos pueda coger ese hueco en la agenda? Evidentemente, nombre, apellidos, dirección de correo electrónico. Yo recomendaría también, obligatorio, un teléfono y personalizar el elemento tema de la reunión. ¿Por qué? Lo vais a ver ahora en la siguiente página, porque es importante dejar esto, ¿vale? Confirmaciones y recordatorios de las reservas, ¿vale? Que sea eso, que envíe la invitación a Google Calendar y envíe un recordatorio por correo electrónico un día antes, una hora, como veáis vosotros. Podéis hacer incluso 2 recordatorios, o sea, más de un recordatorio, ¿vale? Un día antes y 10 minutos antes de esa reunión, ¿vale? Y aquí nos aparece el formulario, ¿vale? Abrimos la página de reservas y esto es lo que os decía de cómo se ve ese calendario, ¿vale? Os aparece vuestro nombre, vuestra imagen, el nombre del calendario, son citas de 30 minutos y dice, esta es la descripción que se verá, es esa parte. Por eso poner un título introductorio, ¿vale? Vamos a la siguiente. Bueno, aquí veis que ya van apareciendo los huecos disponibles y aquí simplemente aparecen los huequitos, se selecciona, se rellena el formulario y aparece directamente. Funciones avanzadas, que si os interesa lo ponéis en comentarios y lo explico en otro vídeo. En las funciones avanzadas de Google Workspace os permite incluso hacer citas de calendario previo pago, es decir, conectado con una pasarela de pago, que vosotros podáis tener esas citas con quien haya pagado, ¿vale? Pero eso lo dejamos para otro, esto lo vamos a dejar. Entre cuenta y broma llevamos ya 23 minutos dándole la matraca y yo creo que ha quedado ya bastante denso. Bueno, aquí enviamos la invitación, reserva confirmada, cerramos en nuestro calendario. Automáticamente nos aparece aquí, o nos aparecería por aquí, el ejemplo de... Aquí tenemos el día 23, ejemplo de citas, ¿vale? Con la información que ha aparecido, ¿vale? A la otra persona le llegará la invitación correspondiente y listo, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí, espero que haya sido útil. Y cualquier sugerencia, comentario, otros temas, me lo pedís y lo trabajamos. Un saludo.